Sean todos bienvenidos a la clase de transporte de glucosa. El día de hoy vamos a ver cómo es el transporte de la molécula de glucosa hacia el interior de las células de nuestro organismo. También vamos a ver cuáles son los destinos de la molécula de glucosa una vez que están adentro de estas células. Los objetivos que perseguimos son identificar el transporte y mecanismo mediante el cual ingresa la molécula de glucosa en las células, describir los destinos de la molécula de glucosa en el interior de las células. En esta imagen vemos la representación de la molécula de glucosa, vemos una representación lineal. Tenemos que saber que la glucosa es el monosacárido más predominante de la dieta de las personas adultas, ¿sí? Es una exosa, esto quiere decir que está formada por 6 átomos de carbono, 6 átomos de carbono, por eso es una exosa, carbono 1, carbono 2, carbono 3, carbono 4, carbono 5 y carbono 6. En el carbono 1 se encuentra el grupo funcional químico, que es el aldehído. Este aldehído está formado por un átomo de carbono unido por un doble enlace covalente a un átomo de oxígeno y por este carbono también unido por un enlace covalente al átomo de hidrógeno. Esto es un grupo aldehído. Por eso la molécula de glucosa es una aldosa. También esta molécula de glucosa pertenece a la categoría de polihidroxialdehídos. ¿Y esto por qué? Porque está formada por varios grupos oxidrilo, polihidroxi, varios grupos oxidrilo, y también porque tiene como grupo funcional químico al aldehído. Por eso es justamente un polihidroxialdehído. Vamos a ver entonces al grupo funcional aldehído y también las características que es importante conocer. Combinando los dos nombres, aldosa y exosa, llegamos a la conclusión de que esta molécula de glucosa es un tipo de aldo por tener el grupo aldehído y exosa por justamente tener 6 átomos de carbono. La glucosa es una aldoexosa. Vemos a continuación las distintas formas de representar a la molécula de glucosa. La estructura lineal, ven la disposición de la molécula, la estructura cíclica, la molécula de glucosa forma un ciclo, y la estructura en silla, que es la forma de representar a la molécula de glucosa hoy en día. Vamos a ver el transporte de glucosa en las siguientes células. El enterocito, que son las células polarizadas del intestino delgado. Estas células tienen microvellosidades, esa es una característica importante. Tenemos entonces al enterocito. Vamos a ver el transporte de glucosa en el hepatocito, que es la unidad funcional y estructural del hígado. Vamos a ver el transporte de glucosa en el adipocito, que también es la unidad estructural y funcional del tejido adiposo. Y vamos a ver el transporte de glucosa en la neurona, que como bien sabemos es la unidad funcional y estructural del sistema nervioso, cerebro y nervios periféricos. El transporte de glucosa lo vamos a ver también en el miocito, que es la célula del músculo esquelético. Vamos a ver transporte de glucosa en el eritrocito, también denominados glóbulos rojos, se encuentran en la sangre y son muy importantes estos eritrocitos. Vamos a ver el transporte de glucosa en el cardiomiocito, que es la unidad funcional y estructural del miocardio, del corazón. Y también vamos a ver el transporte de la glucosa en las células beta del páncreas. Estas células tienen una función muy importante que se relaciona mucho con los temas que vamos a ver más adelante, que es la producción y secreción de la hormona insulina. El enterocito es la célula del intestino delgado. Tiene una porción apical y tiene una porción basal. En la porción apical se encuentran las especializaciones de membrana, denominadas microvellosidades. La glucosa ingresa junto con 2 cationes de sodio mediante la proteína integral de membrana denominada SGLT1. El tipo de transporte es activo porque hay gasto de energía y el mecanismo es secundario sin port. Sin port
Se dice porque ingresan dos solutos de forma simultánea. La glucosa, una vez en el interior de la célula, va a salir de la célula mediante GLUT2, transporte pasivo, difusión facilitada. La glucosa ahora se encuentra en un capilar sanguíneo y de ahí pasa a la circulación general. Los dos cationes de sodio que ingresaron van a reunirse con un catión más para que sean 3 y van a salir estos cationes de sodio y van a entrar dos cationes de potasio mediante la bomba sodio-potasio ATPasa. Entonces el ingreso de la glucosa es acoplado, ¿no es cierto?, a la bomba sodio-potasio ATPasa, por eso el tipo de transporte es activo, porque acá hay gasto de ATP. Por otra parte, la fructosa es otro monosacárido importante que ingresa a la célula mediante GLUT5, tipo de transporte pasivo, difusión facilitada, y la fructosa sale del enterocito hacia la circulación mediante el tipo de transportador GLUT2, transporte pasivo, difusión facilitada. La lactosa es el disacárido de la leche. Gracias a la enzima lactasa da galactosa y glucosa. El almidón es un polímero de glucosa que gracias a la amilasa y a enzimas alfa-glucosidasas también da glucosa. La sacarosa es el azúcar de mesa que gracias a la enzima sacarasa da fructosa y glucosa. Ahora viene lo importante. Galactosa, que es un monosacárido, ingresa al enterocito junto a dos cationes de sodio mediante la proteína SGLT1. La glucosa también ingresa junto a dos cationes de sodio mediante la proteína SGLT1. Ahora, no hay que confundir que ingresa glucosa, que ingresa galactosa y que ingresa sodio. Glucosa ingresa con sodio, galactosa ingresa con sodio, pero no ingresan los tres a la vez. La fructosa ingresa mediante el tipo de transportador GLUT5. Ahora bien, acá es donde se combina todo, porque tanto la galactosa, la glucosa y la fructosa salen del enterocito hacia un vaso sanguíneo mediante el transportador GLUT2. El sodio, que me sirvió para el transporte de galactosa y glucosa, debe salir de la célula, sale de la célula y entra potasio, se gasta ATP y esta es la bomba sodio-potasio ATPasa. Pasamos del enterocito a otras células de nuestro organismo. GLUT1 se expresa en el eritrocito, GLUT3 se expresa en la neurona, GLUT4 se expresa en el tejido muscular esquelético y cardíaco, GLUT4 también se encuentra en el tejido adiposo y GLUT2 en el hepatocito y además también en las células beta del páncreas. El transportador de glucosa GLUT1 se expresa en la membrana plasmática del eritrocito. No depende de la hormona insulina y permite transportar la glucosa mediante un transporte pasivo y la difusión es facilitada. La glucosa ingresa y es fosforilada en el carbono 6 gracias a la exoquinasa para producir glucosa 6-fosfato que se encuentra en una encrucijada metabólica porque puede seguir la vía de las pentosas o la glucólisis con la producción de 2 moles de lactato. Este lactato sale de las células con 2 protones y este lactato en el hígado puede ser sustrato de la gluconeogénesis. El transportador GLUT3 se expresa en las neuronas. La glucosa ingresa mediante GLUT3, transporte pasivo, mecanismo de difusión facilitada. La glucosa es fosforilada en el carbono 6 gracias a la exoquinasa, se produce glucosa 6-fosfato, que se encuentra en una encrucijada metabólica porque puede seguir la vía de las pentosas o bien puede seguir la glucólisis con la producción de 2 moles de piruvato. Este piruvato puede ingresar a la mitocondria donde va a descarboxilar, es decir, perder un carbono en forma de dióxido de carbono, producir acetil-CoA, que es el sustrato del ciclo de Krebs. GLUT4 es el único transportador de glucosa que es dependiente de la hormona insulina. Se expresa en el tejido muscular esquelético y en el músculo cardíaco.
La glucosa ingresa mediante GLUT4, es fosforilada en el carbono 6 para dar glucosa 6-fosfato, que puede seguir la vía de las pentosas o la síntesis de glucógeno, también la glucólisis con producción de piruvato, y este piruvato puede descarboxilar en el interior de la mitocondria con la producción de acetilcoenzima A. Cuando no hay oxígeno, el piruvato produce lactato que sale de la célula con 2 protones y bueno, sabemos que este lactato puede ser sustrato, ¿no es cierto?, de la gluconeogénesis hepática. Además del músculo esquelético y del músculo cardíaco, GLUT4 también se expresa en el tejido adiposo. GLUT4 es el transportador con mayor afinidad por la molécula de glucosa. La glucosa que ingresa es fosforilada en el carbono 6 para dar glucosa 6-fosfato, que puede ir a la vía de las pentosas o la producción de glucógeno, o también la glucólisis con la producción de piruvato. El piruvato puede ingresar a la mitocondria donde va a descarboxilar, va a producir acetil-CoA, cuyo objetivo va a ser la síntesis de grasa. GLUT4 es un transportador, tipo de transporte pasivo, difusión facilitada. GLUT2 se expresa en las células del hígado, es decir, en los hepatocitos, y también es un transportador de glucosa, ¿no es cierto? Tipo de transporte pasivo, mecanismo de difusión facilitada. La glucosa que ingresa va a ser fosforilada en el carbono 6 para dar glucosa 6-fosfato, que se encuentra en una encrucijada metabólica porque puede seguir la vía de las pentosas, puede seguir la síntesis de glucógeno, también los glucurónidos, y también la glucólisis con la producción de 2 moles de piruvato que puede ingresar a la mitocondria donde va a descarboxilar y va a producir acetil-CoA que puede ingresar al ciclo de Krebs o puede ir a la síntesis de grasa. El piruvato, recordemos que puede dar lactato también. GLUT2 tampoco es estimulado por insulina. La glucosa en las células beta del páncreas ingresa mediante el transportador GLUT2, transporte pasivo, mecanismo, difusión facilitada. La glucosa hace glucólisis, produce piruvato. Este piruvato va a alimentar importantes vías dentro de la mitocondria, vías que terminan con la producción de ATP. Este ATP sale de la mitocondria y la acumulación del ATP en el citoplasma va a producir el cierre de los canales de potasio. El potasio, al no poder salir de la célula, se acumula. El potasio tiene carga positiva y provoca la despolarización de la membrana que se transmite hacia los canales de calcio. El canal de calcio, cuando se abre, permite la entrada de calcio y el calcio permite la exocitosis de gránulos de insulina. Ahora la insulina está libre hacia la sangre, donde va a producir importantes efectos metabólicos en diversos tejidos de nuestro cuerpo y por eso la insulina es caracterizada como la principal hormona reguladora de nuestro metabolismo. Vamos a ver a continuación los efectos de la insulina. La insulina tiene a su receptor que se ubica en la membrana plasmática. La unión de la insulina a su receptor permite su activación y también la activación de una cascada de señalización mediante enzimas quinasas que terminan, ¿no es cierto?, en justamente la translocación de vesículas o microvesículas con GLUT4 hacia la membrana plasmática mediante una exocitosis. De esta forma, los transportadores GLUT4 son estimulados por la hormona insulina, donde en el tejido adiposo, en el músculo esquelético y también en el cardíaco. Para ir finalizando, es importante decir que el transportador de glucosa con mayor afinidad es GLUT4 y el transportador de glucosa con menor afinidad es GLUT2. El único transportador que es estimulado por insulina también es GLUT4. La formación de glucosa 6-fosfato, además de convertir glucosa en un compuesto más reactivo, apto para futuras transformaciones, cumple otro papel importante. La glucosa 6-fosfato es impermeable a las membranas plasmáticas y por ende no puede volver a salir de la célula. Por otra parte, la glucosa 6-fosfato mantiene la concentración baja de glucosa y el gradiente favorable para el ingreso de más glucosa.
Además, es importante destacar que la glucosa 6-fosfato es un metabolito muy importante porque constituye una encrucijada metabólica de la cual parten y a la cual llegan distintas vías, como la glucogenogénesis, la glucogenólisis, la glucólisis, la gluconeogénesis y la vía de las pentosas fosfato. Esta fue la bibliografía utilizada para realizar el Power. Colorín colorado, el cuento del transporte de la glucosa se ha terminado. Nos vemos en clase.